La novia de la carretera polvorienta, Virginia Ramírez, 1892, Veracruz. El polvo rojo de los caminos veracruzanos tiene memoria. Se adhiere a las faldas de las mujeres que caminan al amanecer, se pega a las botas de los arrieros, se mezcla con el sudor de los trabajadores que cruzan las veredas bajo el sol implacable del trópico. Pero hay un camino en particular, una carretera polvorienta que serpentea desde el puerto de Veracruz hacia las haciendas del interior, donde el polvo parece más rojo que en cualquier otro lugar. Dicen que está teñido con la sangre de una joven que murió buscando justicia. Esta es la historia de Virginia Ramírez, una muchacha de apenas 19 años que tenía todo un futuro por delante, un prometido que la amaba y sueños tan simples como universales. Una casita propia, hijos que criar, una vida tranquila junto al hombre que había elegido. Pero el destino, o más bien la maldad humana disfrazada de poder y privilegio, tenía otros planes para ella. Lo que comenzó como la promesa de una boda sencilla en el puerto de Veracruz terminó en una carretera desolada, con un cuerpo destrozado al pie de un barranco y un crimen que conmocionaría a toda la región. Si les gustan las historias reales que nos muestran el lado más oscuro de nuestra historia, quédense hasta el final, porque esta no es una leyenda inventada para asustar. Cada palabra que escucharán está documentada, cada lágrima derramada fue real, cada injusticia cometida marcó para siempre a las familias involucradas. El año era 1892. México vivía los últimos suspiros del porfiriato, esa época que los libros de historia recuerdan como un periodo de progreso y modernización, pero que para las clases trabajadoras significaba explotación, desigualdad y una justicia que solo favorecía a quienes tenían dinero y apellido. En el puerto de Veracruz, donde el aire siempre olía a sal y pescado, donde los barcos de vapor traían mercancías de Europa y se llevaban café y tabaco mexicano, la vida transcurría con el ritmo incesante del comercio. Las calles empedradas vibraban con el paso de carretas tiradas por mulas, los gritos de los estibadores en el muelle, el pregón de los vendedores ambulantes que ofrecían agua fresca de coco, tamales de chipilín y pan dulce recién horneado. Era una ciudad de contrastes violentos. Mansiones coloniales de 2 pisos con balcones de hierro forjado donde vivían comerciantes españoles y funcionarios del gobierno, y a pocas cuadras, callejones estrechos llenos de jacales de madera donde familias enteras se hacinaban en un solo cuarto sin ventanas. Virginia Ramírez había nacido en uno de esos callejones, en el barrio de La Huaca, donde las casas se levantaban sobre pilotes para protegerse de las inundaciones que llegaban cada temporada de lluvias. Su padre, Celestino Ramírez, había sido cargador en el muelle durante 20 años, un trabajo que destrozaba la espalda y pagaba apenas lo suficiente para comer tortillas con frijoles y chile. Su madre, Domitila Sánchez, lavaba ropa ajena para complementar los ingresos, pasando horas con las manos sumergidas en agua jabonosa, tallando en una tabla de madera hasta que los nudillos le sangraban. Virginia era la mayor de 4 hermanos. Después de ella venían Casimiro de 15 años, Socorro de 12 y el pequeño Abundio de apenas 7. Desde niña había aprendido que en familias como la suya no había espacio para la holgazanería. A los 8 años ya ayudaba a su madre con la colada, a los 12 había aprendido a coser y remendar, y a los 14 comenzó a trabajar como aprendiza en el taller de costura de doña Refugio Santa María, una mujer viuda que se había hecho un nombre entre las familias acomodadas del puerto gracias a la calidad de sus bordados. El taller de doña Refugio estaba ubicado en una casona antigua de la calle Independencia, a media cuadra de la parroquia de la Asunción. Era un espacio amplio y luminoso con ventanas altas que dejaban entrar la brisa del mar. Allí trabajaban 6 mujeres, todas ellas de familias humildes, inclinadas sobre mesas de madera durante 10 horas al día, bordando manteles para las bodas de la aristocracia local,
ajuares para las señoritas que se casaban con jóvenes hacendados, sábanas de hilo con las iniciales entrelazadas de los novios. Virginia había demostrado desde el principio un talento natural para el bordado. Sus dedos se movían con precisión milimétrica, cada puntada perfectamente alineada, cada flor y cada hoja cobrando vida bajo su aguja. Doña Refugio la había tomado bajo su protección, enseñándole no solo las técnicas más refinadas del oficio, sino también a leer y escribir, algo inusual para una muchacha de su clase social. Una mujer que sabe leer, le decía Doña Refugio, es una mujer que no puede ser engañada tan fácilmente. Aprende todo lo que puedas, Virginia, porque el conocimiento es el único patrimonio que nadie te puede quitar. Y si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros relatos sobre el México profundo que los libros a veces olvidan contar. Fue en ese taller, entre carretes de hilo de seda y telas importadas de Francia, donde Virginia conoció a Tomás Ávila. Él tenía 23 años y trabajaba como capataz en la Hacienda San Rafael, una de las propiedades más extensas de la región, dedicada al cultivo de caña de azúcar y café. Tomás había llegado al taller acompañando a doña Beatriz Echeverría, la esposa del hacendado, quien necesitaba encargar el ajuar para su hija mayor. Era un hombre de complexión fuerte, con las manos callosas de quien trabaja la tierra desde niño, pero con una expresión en los ojos que delataba inteligencia y bondad. Mientras doña Beatriz conversaba con doña Refugio sobre diseños y fechas de entrega, Tomás se había quedado de pie junto a la puerta, girando su sombrero de palma entre las manos con evidente incomodidad. Virginia, que en ese momento bordaba un mantel con un patrón de azucenas, había levantado la vista y sus ojos se habían encontrado. Fue uno de esos momentos que las novelas románticas describen con exceso de adjetivos, pero que realmente suceden. Un reconocimiento instantáneo, una conexión que atraviesa las convenciones sociales y las diferencias de circunstancias. Durante semanas, Tomás encontró pretextos para volver al taller. Que si doña Beatriz había olvidado especificar un detalle, que si necesitaba verificar las medidas, que si había que coordinar la fecha de entrega. Doña Refugio, que no era tonta y había visto florecer docenas de romances en sus 40 años de vida, observaba con una mezcla de diversión y preocupación. Sabía que los amores entre clases, aunque no imposibles, estaban llenos de obstáculos. Pero Virginia y Tomás no pertenecían exactamente a mundos diferentes, ambos eran trabajadores, ambos conocían el peso del sudor en la frente y el valor de cada centavo ganado. La diferencia era que Tomás, gracias a su posición como capataz de confianza de don Próspero Echeverría, ganaba un salario considerablemente mejor que el de un peón común y tenía cierto estatus dentro de la jerarquía de la hacienda. El cortejo fue lento y respetuoso, como mandaban las costumbres de la época. Tomás pidió permiso a doña Refugio para conversar con Virginia durante los descansos del mediodía, cuando las costureras salían a comer sus tortillas con frijoles bajo la sombra del laurel que crecía en el patio trasero. Hablaban de sus vidas, de sus familias, de sus sueños. Tomás le contaba sobre la hacienda San Rafael, sobre los campos de caña que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, sobre el río Jamapa que cruzaba la propiedad y donde los trabajadores se bañaban al terminar la jornada. Virginia le hablaba de su familia, de sus hermanos a quienes quería sacar adelante, de su deseo de algún día tener una casa propia donde no tuviera que compartir el cuarto con otras 6 personas. Descubrieron que compartían los mismos valores. El trabajo honesto, la familia, la dignidad que no depende del dinero sino del carácter. Después de 6 meses de estos encuentros, Tomás visitó la casa de los Ramírez un domingo después de misa. Se presentó ante Celestino y Domitila vestido con su mejor ropa,
llevando un canasto con naranjas y pan dulce, y pidió formalmente permiso para cortejar a Virginia con vistas al matrimonio. Celestino, que había visto a muchas de las muchachas del barrio terminar embarazadas y abandonadas por hombres que prometían el cielo, estudió a Tomás con la desconfianza natural de un padre protector. Le hizo preguntas directas sobre su trabajo, sus ingresos, sus planes a futuro. Tomás respondió con honestidad, ganaba 3 pesos a la semana, más una casa que la hacienda proporcionaba a los capataces, más raciones de maíz y frijol. Estaba ahorrando para comprar un terreno cerca del puerto donde construir una casa propia cuando se casara. No era rico, pero tampoco era un muerto de hambre sin futuro. Celestino miró a su esposa, quien asintió casi imperceptiblemente. «Está bien, muchacho», dijo el hombre, extendiendo su mano callosa. «Puedes cortejar a mi hija, pero bajo mi techo y con respeto. Nada de propasarse. Y si tus intenciones son serias, espero que en un año estemos hablando de fecha de boda». Tomás estrechó la mano con fuerza, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. «Gracias, don Celestino. Le juro que cuidaré a su hija como si fuera de cristal». Virginia, que había estado escuchando desde el cuarto contiguo con las mejillas ardiendo de emoción y vergüenza, sintió que su vida finalmente tomaba el rumbo que había soñado. Durante los meses siguientes, el noviazgo floreció dentro de los límites estrictos que imponía la moral de la época. Tomás visitaba a Virginia los domingos después de misa, siempre bajo la mirada vigilante de Domitila, quien se sentaba a tejer en un rincón del jacal mientras los jóvenes conversaban en el patio. Ocasionalmente, cuando Tomás tenía que venir al puerto por encargos de la hacienda, pasaba por el taller de Doña Refugio para saludar brevemente a Virginia. Nunca se quedaban solos, nunca se tocaban más allá de un roce accidental de manos al despedirse. Pero el amor crecía fuerte y profundo, alimentado por la certeza de que habían encontrado en el otro a su compañero de vida. Hablaban del futuro con una mezcla de ilusión y pragmatismo. La casa que Tomás estaba ahorrando para comprar tendría 2 cuartos, uno para ellos y otro para los hijos que vendrían. Virginia seguiría cosiendo para ayudar con los gastos, al menos hasta que llegara el primer bebé. Calculaban que con sus 2 sueldos podrían vivir dignamente, no con lujos pero sin pasar hambre, que en aquellos tiempos era ya una aspiración considerable. La fecha de la boda se fijó para el 14 de febrero de 1893, día de San Valentín, poco más de un año después de que Tomás pidiera formalmente la mano de Virginia. Sería una ceremonia sencilla en la parroquia de la Asunción, seguida de un almuerzo modesto en la casa de los Ramírez para la familia cercana y algunos amigos. Virginia había comenzado a bordar su propio ajuar con la ayuda de sus compañeras del taller, que le regalaban retazos de tela fina y carretes de hilo de los sobrantes de los encargos de las clientas ricas. El vestido de novia sería de algodón blanco, sencillo pero hermoso, con un encaje discreto en el cuello que Virginia estaba tejiendo ella misma durante las noches, a la luz temblorosa de una vela de cebo. Tomás, por su parte, había conseguido acelerar sus ahorros tomando trabajos extra los domingos, reparando cercas y limpiando canales de riego. El terreno que tenía en mente estaba en la colonia Revolución, un barrio nuevo que se estaba formando en las afueras del puerto. No era la mejor zona, pero era un inicio, una base sobre la cual construir su vida juntos. Pero la felicidad, especialmente la de los pobres, siempre parece despertar la envidia o la crueldad de aquellos que tienen demasiado poder. Y en la hacienda San Rafael vivía alguien que estaba a punto de convertir el sueño de Virginia en su peor pesadilla. Rodrigo Echeverría era el hijo mayor de don Próspero y doña Beatriz. Tenía 24 años y había crecido con todos los privilegios que el dinero podía comprar,
educación con tutores privados, viajes a la Ciudad de México y Guadalajara, ropa importada de Europa, caballos de pura sangre. Pero junto con los privilegios había crecido también un sentido de derecho, una creencia profunda de que el mundo y todo lo que contenía existía para su placer y conveniencia. Desde muy joven había mostrado tendencias crueles. Torturaba animales pequeños, golpeaba a los hijos de los peones sin motivo, mentía con una facilidad pasmosa y sin el menor remordimiento. Don Próspero, ocupado en expandir su imperio comercial, había ignorado estas señales de alarma. Doña Beatriz, por su parte, había tratado de compensar con amor materno lo que sabía en su corazón que era una falla fundamental en el carácter de su hijo. Pero para cuando Rodrigo alcanzó la adultez, ya era tarde para enderezar lo que había crecido torcido. Rodrigo tenía un particular desprecio por las mujeres de clase trabajadora. Las veía como objetos disponibles para su entretenimiento, sin derechos que respetar ni dignidad que reconocer. A lo largo de los años, varias muchachas que trabajaban en la hacienda habían sido víctimas de su acoso. Algunas habían cedido a sus demandas por miedo a que sus familias perdieran el trabajo. Otras habían resistido y habían tenido que abandonar la hacienda bajo circunstancias misteriosas. Una de ellas, una joven llamada Carmen Velázquez de apenas 17 años, había aparecido ahogada en el río Jamapa 6 meses antes de que esta historia comenzara. La investigación oficial había concluido que fue un accidente, la muchacha se había resbalado mientras lavaba ropa en la orilla. Pero todos en la hacienda sabían la verdad, o al menos la sospechaban. Carmen había rechazado los avances de Rodrigo y había amenazado con decirle a su padre. 2 días después estaba muerta. Nadie habló. El miedo era una mordaza más efectiva que cualquier amenaza explícita. Tomás Ávila conocía bien el carácter de Rodrigo. Como capataz, había presenciado varios de sus abusos contra los trabajadores y había tenido que morder su lengua para no enfrentarlo, sabiendo que hacerlo significaría perder su puesto y con él la capacidad de mantener a su futura familia. Había desarrollado una estrategia de supervivencia. Mantenerse ocupado en los campos más alejados de la casa grande, evitar el contacto con el hijo del patrón tanto como fuera posible, y cuando era inevitable interactuar, responder con monosílabos respetuosos y bajar la mirada. Había logrado mantenerse fuera del radar de Rodrigo durante 2 años. Pero eso estaba a punto de cambiar. Fue en octubre de 1892 cuando Rodrigo vio a Virginia por primera vez. Había acompañado a su madre al taller de Doña Refugio para aprobar los últimos detalles del ajuar de su hermana Margarita. Virginia estaba bordando junto a la ventana, con la luz del atardecer iluminando su perfil. Tenía 19 años y aunque su ropa era humilde y su rostro mostraba las marcas del trabajo duro, había una belleza natural en ella que no dependía de cosméticos ni adornos. Sus ojos color miel brillaban con inteligencia, su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros, sus manos se movían con gracia al pasar la aguja por la tela. Rodrigo se detuvo en seco al verla, con una expresión que Doña Refugio reconoció inmediatamente y que le heló la sangre. Era la mirada de un depredador que ha avistado a su presa. ¿Quién es esa muchacha?, preguntó Rodrigo interrumpiendo la conversación que su madre sostenía con Doña Refugio sobre el patrón de las servilletas. Doña Beatriz siguió su mirada y frunció el ceño ligeramente. Es Virginia, una de las bordadoras. ¿Por qué preguntas? Simple curiosidad. Hace trabajo muy fino. Pero su tono desmintió sus palabras. Había algo en la forma en que miraba a Virginia, una intensidad casi física, que puso a Doña Refugio en alerta inmediata. En cuanto los Echeverría se fueron, la patrona llamó a Virginia a su despacho. Escúchame bien, niña, le dijo con voz seria.
El joven Rodrigo te vio hoy y no me gustó cómo te miraba. Si vuelve por aquí solo, sin su madre, no quiero que hables con él. Mantente ocupada, di que estás enferma, inventa cualquier cosa, pero no te quedes a solas con ese hombre. Tiene fama de no respetar a las muchachas de nuestra clase. Virginia, que había notado la mirada de Rodrigo y se había sentido incómoda, asintió agradecida por la advertencia. Pero Rodrigo no era de los que aceptaban un no por respuesta o se dejaban disuadir por obstáculos tan menores como la ausencia de la persona que buscaba. 2 días después regresó al taller, esta vez solo, con el pretexto de recoger unas muestras de tela que su madre supuestamente había olvidado. Doña Refugio, fiel a su instinto protector, le dijo que Virginia estaba enferma y no había venido a trabajar ese día. Rodrigo sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. ¡Qué lástima! Esperaba poder felicitarla personalmente por su excelente trabajo. Entiendo que es la mejor bordadora que tiene. Es muy buena, sí, pero también es una muchacha decente y comprometida para casarse. Su prometido es Tomás Ávila, que trabaja en su hacienda como capataz. La mención del nombre de Tomás hizo que algo cambiara en la expresión de Rodrigo. Una sombra cruzó su rostro, algo entre sorpresa y una emoción más oscura. ¿Tomás Ávila? Interesante. No sabía que mi capataz tuviera tan buen gusto. El tono era ligero, casi burlón, pero Doña Refugio percibió la amenaza subyacente. Es un buen hombre y ella es una buena muchacha. Van a casarse en febrero. Todos merecemos ser felices, respondió Rodrigo, y se dio la vuelta para salir. Pero antes de cruzar la puerta, se volvió una última vez. Dígale a Virginia que pasaré a verla pronto. Me gustaría hacer un encargo especial. Y con esas palabras, dejó el taller, dejando tras de sí una sensación de inquietud que Doña Refugio no pudo sacudirse durante el resto del día. Cuando Virginia regresó al trabajo al día siguiente, Doña Refugio le contó sobre la visita de Rodrigo y su insistencia en verla. La joven sintió un escalofrío de aprensión, pero intentó minimizarlo. No se preocupe, Doña Refugio. Si vuelve le diré educadamente que estoy muy ocupada y que cualquier encargo debe hacerlo directamente con usted. No es tan simple, Virginia. Los hombres como Rodrigo Echeverría están acostumbrados a conseguir lo que quieren. Y cuando no lo consiguen por las buenas, lo consiguen por las malas. Deberías contarle a Tomás. Virginia consideró la sugerencia, pero decidió no hacerlo. Tomás ya tenía suficiente de qué preocuparse con su trabajo. Además, ¿qué podría hacer él? Enfrentar a Rodrigo significaría perder su empleo, y sin empleo no habría boda, no habría casa, no habría futuro. No, era mejor manejar la situación con discreción. Si Rodrigo volvía, simplemente se mantendría fuera de su vista. Y aquí me gustaría que nos contaran en los comentarios, desde qué ciudad o país nos están escuchando. Nos encanta saber que estas historias llegan a todos los rincones del mundo hispanohablante. Pero Rodrigo no volvió al taller. En cambio, comenzó a tejer una red mucho más siniestra alrededor de Virginia y Tomás. Empezó a prestar especial atención a su capataz, encontrando faltas donde antes no las había visto, criticando su trabajo, asignándole las tareas más difíciles y con plazos imposibles. Tomás, desconcertado por este cambio súbito en el trato, intentaba trabajar el doble para satisfacer las exigencias crecientes de Rodrigo. Se quedaba en los campos hasta después del anochecer, supervisando cortes de caña, reparando sistemas de riego, mediando conflictos entre los trabajadores. Su agotamiento comenzó a ser visible, adelgazó, desarrolló ojeras profundas, su carácter normalmente amable se volvió irritable.
Virginia notó el cambio durante las visitas dominicales. ¿Qué te pasa, Tomás? Estás tan callado, tan ausente. ¿Hay problemas en la hacienda? Tomás quería contarle todo, la hostilidad repentina de Rodrigo, la presión constante, el miedo de perder su trabajo a pocos meses de la boda. Pero su orgullo masculino, esa maldición cultural que nos han enseñado a cargar los hombres, le impedía admitir que estaba siendo acosado. Estoy bien, amor. Solo es mucho trabajo en esta época de zafra. Pasará pronto y todo volverá a la normalidad. Pero no volvería. Porque lo que Tomás no sabía era que el acoso laboral era solo el primer movimiento de Rodrigo en un juego mucho más siniestro. Una tarde de noviembre, Rodrigo mandó llamar a Tomás a la casa grande. El capataz subió los escalones de piedra con el corazón acelerado, preguntándose qué nueva acusación o exigencia le esperaba. Lo condujeron al despacho de don Próspero, donde Rodrigo lo esperaba sentado en la silla de su padre, tomando brandy como si fuera agua. Siéntate, Tomás, dijo Rodrigo señalando una silla frente al escritorio. Tomás permaneció de pie. Prefiero estar parado, joven Rodrigo. ¿En qué puedo servirle? Siempre tan respetuoso, tan correcto. Por eso mi padre confía en ti. Eres un trabajador ejemplar, ¿no es así? Hago mi mejor esfuerzo. Claro que sí. Por eso me sorprende que estés cometiendo un error tan grande. Tomás sintió que el estómago se le contraía. ¿Un error? No entiendo. Tu compromiso con esa costurera. ¿Cómo se llama? ¿Virginia? El nombre de su prometida en los labios de Rodrigo sonó como una profanación. Con todo respeto, mi vida personal no concierne a la hacienda. Todo lo que concierne a mis empleados me concierne a mí. Y resulta que esa muchacha me ha llamado la atención. Me gustaría conocerla mejor. El significado detrás de las palabras era perfectamente claro. Tomás sintió la rabia hirviendo en sus venas, pero la sofocó con un esfuerzo hercúleo. Virginia es mi prometida. Nos casamos en febrero. Es una mujer decente de familia honrada. Todas las mujeres son decentes hasta que dejan de serlo. Quiero que la traigas a la hacienda. Dile que mi madre necesita verla para un encargo especial. No puedo hacer eso. No puedes o no quieres. La voz de Rodrigo adquirió un filo peligroso. Porque te recuerdo que trabajas para mi familia. Y que tu puesto aquí depende de tu completa cooperación con lo que se te pida. Tomás enfrentó la mirada de Rodrigo con toda la dignidad que pudo reunir. Puedo perder mi trabajo, joven Rodrigo, pero no voy a traicionar a la mujer que amo. Búsquese otro mensajero para sus propósitos. El silencio que siguió fue denso, cargado de amenaza. Finalmente, Rodrigo se levantó de la silla, caminó alrededor del escritorio y se plantó frente a Tomás. Eran de la misma altura, pero el poder que representaba Rodrigo creaba una diferencia insalvable. Eres muy valiente, Tomás, o muy estúpido. Probablemente ambas cosas. Pero déjame explicarte tu situación con claridad. Si te niegas a cooperar, no solo perderás tu trabajo. Me aseguraré de que ninguna hacienda en 50 leguas a la redonda te contrate. Hablaré con mis amigos hacendados, con los comerciantes del puerto, con cualquiera que pudiera darte empleo. Te convertiré en un paria. ¿Y sabes qué le pasa a un hombre sin trabajo? No puede casarse, no puede mantener a una familia, no puede cumplir sus promesas. Tu preciosa Virginia tendrá que buscarse otro marido, alguien que sí pueda proveer para ella. A menos, claro, que decida ser sensato. Tomás apretó los puños tan fuerte que las uñas se le clavaron en las palmas.
Cada fibra de su ser quería golpear ese rostro arrogante, borrar esa sonrisa cruel. Pero sabía que si lo hacía, habría caído directo en la trampa de Rodrigo. Cualquier acto de violencia contra el hijo del patrón lo llevaría directo a la cárcel, o peor. ¿Por qué?, preguntó con voz ronca. ¿Por qué ella? Hay docenas de mujeres. Deje en paz a Virginia. Precisamente porque es tuya, respondió Rodrigo con una sinceridad brutal. Porque te vi ese día en el taller, tan orgulloso de tu novia, tan seguro de tu futuro juntos. Y me pregunté, ¿qué se siente arrebatarle a un hombre lo que más ama? Considéralo un experimento social. O simplemente mi diversión. El motivo realmente no importa. Lo que importa es que si valoras tu futuro, y el de Virginia, harás lo que te digo. No voy a llevarle cordero al matadero. Entonces el cordero vendrá por su cuenta. Tarde o temprano, Virginia tendrá que venir a la hacienda. Mi madre realmente necesita una bordadora para reparar unos manteles antiguos. Es un trabajo que solo ella puede hacer, según me dice Doña Refugio. Así que o me la traes tú con algún control sobre la situación, o ella viene sola, sin saber el peligro que la espera. Tú eliges. Tomás salió del despacho sintiéndose como si le hubieran vaciado las entrañas. Caminó sin rumbo por la hacienda, pasó junto a los campos de caña donde los trabajadores se preparaban para el corte del día siguiente, llegó hasta el río donde se sentó en la orilla con la cabeza entre las manos. ¿Qué podía hacer? Si contaba todo a Virginia, la aterrorizaría y probablemente insistiría en ir a las autoridades. Pero las autoridades en esa región eran amigos de los Echeverría. El alcalde de Paso del Macho era compadre de don Próspero. El juez local había sido nombrado con la recomendación de la familia. No había justicia para gente como ellos. Si huía con Virginia esa misma noche, los perseguirían. Rodrigo tenía recursos, conexiones. Los encontraría donde quiera que fueran. Y entonces las consecuencias serían peores. Si aceptaba lo que Rodrigo pedía, si traicionaba a Virginia, ¿cómo podría vivir consigo mismo? ¿Cómo podría mirarla a los ojos sabiendo que la había entregado a un monstruo? Estaba atrapado en un callejón sin salida, y cada opción terminaba en tragedia. Durante los días siguientes, Tomás evitó ir al puerto. Mandó mensajes a Virginia diciendo que el trabajo en la hacienda era muy intenso y no podía alejarse. Virginia, preocupada por su ausencia inusual, le escribió cartas que Tomás leía y releía buscando fuerzas en sus palabras de amor y esperanza. En una de ellas, Virginia mencionaba casualmente que doña Beatriz Echeverría había mandado llamarla para un trabajo especial en la hacienda, reparar unos manteles antiguos de Europa que eran reliquias familiares. Era un encargo importante y bien pagado, y Virginia estaba emocionada por la oportunidad. Iré la próxima semana, escribía. Doña Beatriz dice que el trabajo tomará tal vez 3 o 4 días. Podré quedarme en la casa grande y así estaremos cerca, mi amor. Aunque sea por unos días, podré verte todos los días en lugar de solo los domingos. ¿No es maravilloso? Tomás leyó esas líneas y sintió que se le paraba el corazón. La trampa se cerraba. Rodrigo había conseguido lo que quería sin necesitar la cooperación de Tomás. Virginia vendría por su propia voluntad, sin saber que caminaba hacia el peligro. Esa noche, Tomás no durmió. Yació despierto en el catre de su habitación, una pequeña construcción de adobe que la hacienda proporcionaba a los capataces, escuchando los grillos y las ranas, sintiendo el peso aplastante de la impotencia. Al amanecer, había tomado una decisión, iría a Veracruz, hablaría con Virginia cara a cara, le contaría todo. Le diría que tenían que huir, que renunciara a la casa que había soñado,
a la boda en la parroquia, a la vida tranquila. Pero al menos estarían juntos y ella estaría a salvo. Se levantó, se lavó la cara en la jofaina de peltre, se puso su mejor camisa. Estaba ensillando su caballo cuando Rodrigo apareció, acompañado de dos de sus guardaespaldas personales, hombres grandes y brutales que ejecutaban sin preguntar cualquier orden que recibieran. ¿A dónde vas, Tomás?, preguntó Rodrigo con tono falsamente amable. Al puerto. Tengo asuntos personales. Me temo que eso no será posible. Tengo un trabajo urgente para ti. Los canales del campo sur se han obstruido y necesito que supervises su limpieza hoy mismo. ¿Puede esperar hasta mañana? No, no puede. Es una orden, Tomás, no una sugerencia. Y si valoras tu puesto aquí, la acatarás. Los dos guardaespaldas se acercaron, flanqueando a Tomás en una clara demostración de que no había opción real. Tomás miró a Rodrigo y vio la victoria en sus ojos. Lo había neutralizado, lo había inmovilizado justo cuando más necesitaba actuar. Entiendo, dijo Tomás con voz muerta. Iré a los canales. Excelente. Y Tomás, no intentes escaparte o mandar mensajes. Estos hombres te acompañarán todo el día para asegurarse de que el trabajo se haga correctamente. Es por tu propio bien. Tomás pasó ese día y los siguientes trabajando bajo el sol abrasador, limpiando canales que no necesitaban limpieza, supervisando tareas inventadas, siempre bajo la mirada de los guardias. Era un prisionero en todo menos en nombre, y cada hora que pasaba era una hora más en que Virginia se acercaba al peligro sin que él pudiera advertirle. Virginia llegó a la hacienda San Rafael en una carreta enviada por doña Beatriz el lunes siguiente. Era una mañana despejada de diciembre, con el aire todavía fresco antes de que el sol alcanzara su intensidad completa. Llevaba consigo su pequeño morral de viaje con 2 mudas de ropa, su rosario, sus herramientas de costura y una carta de amor para Tomás que había escrito la noche anterior. Su corazón latía con anticipación. Hacía casi 3 semanas que no veía a su prometido y aunque entendía que el trabajo en la hacienda era exigente, extrañaba su presencia, su voz, la sensación de seguridad que le daba su abrazo. Ahora estarían bajo el mismo techo durante varios días. Tal vez por las noches, después de que los señores se retiraran, podrían caminar por los jardines, hablar de los últimos preparativos para la boda que se acercaba. Solo faltaban 2 meses. 2 meses para ser la señora de Tomás Ávila, para comenzar su vida juntos oficialmente. La casa grande de la hacienda San Rafael era imponente, una construcción colonial de 2 plantas con arcadas blancas y tejas rojas. Virginia fue recibida por Felipa, una sirvienta de mediana edad con rostro amable, quien la condujo a través de un patio interior lleno de plantas tropicales hasta una sala donde doña Beatriz la esperaba. La señora estaba sentada junto a una ventana, bordando un cojín, y levantó la vista cuando Virginia entró. «Ah, Virginia, qué bueno que llegaste. Espero que el viaje no haya sido muy incómodo». «Para nada, señora. Muchas gracias por mandarme la carreta». Virginia hizo una reverencia respetuosa. Doña Beatriz la estudió con una expresión que Virginia no supo interpretar. Había algo en los ojos de la señora, una mezcla de compasión y tristeza que pareció fuera de lugar. «Te he hecho venir porque tengo unos manteles muy antiguos que necesitan reparación. Son piezas heredadas de mi familia en España y me gustaría que estuvieran perfectos para la boda de mi hija en marzo. Felipa te mostrará el cuarto donde trabajarás. Tiene muy buena luz y allí están los manteles que necesitan tu atención. Será un honor trabajar en piezas tan especiales, señora». Virginia, doña Beatriz vaciló,
como si estuviera a punto de decir algo importante pero no encontrara las palabras correctas. Si en algún momento te sientes incómoda o amenazada durante tu estancia aquí, quiero que vengas a buscarme inmediatamente. ¿Entiendes? La advertencia velada confundió a Virginia. ¿Incómoda, señora? No entiendo. Solo, ten cuidado. Y mantente cerca de Felipa o de mí. No andes sola por la hacienda. Antes de que Virginia pudiera preguntar más, doña Beatriz cambió de tema, mostrándole muestras de los manteles y explicando exactamente qué tipo de reparación necesitaban. El cuarto donde Virginia trabajaría estaba en el segundo piso, una habitación espaciosa que debía haber sido un dormitorio para huéspedes. Tenía 2 ventanas grandes que daban al este, perfectas para aprovechar la luz matinal. Los manteles estaban cuidadosamente extendidos sobre una mesa larga, eran de lino finísimo, con bordados del siglo XVII representando escenas de caza y banquetes. Algunos tenían roturas causadas por el tiempo, otros manchas de humedad que habían debilitado las fibras. Era trabajo delicado que requeriría toda su habilidad y concentración. Virginia se instaló en el cuarto, donde también había una cama angosta para que pudiera dormir allí mismo. Felipa le trajo agua para lavarse y le dijo que la comida se serviría en 1 hora en el comedor de los sirvientes. ¿Está Tomás Ávila en la hacienda?, preguntó Virginia con el corazón acelerado. Es mi prometido y hace semanas que no lo veo. La expresión de Felipa se ensombreció. Está aquí, sí, pero lo tienen trabajando en los campos más lejanos. Dicen que el joven Rodrigo lo trae de arriba para abajo con encargos urgentes. El pobre muchacho apenas tiene tiempo ni para comer. ¿El joven Rodrigo? ¿Por qué él le da órdenes? Pensé que Tomás trabajaba directamente con don Próspero. Antes sí, pero últimamente don Rodrigo se ha encargado de supervisar el trabajo de algunos capataces. Y con Tomás se ha puesto especialmente exigente. Algunos dicen que le tiene tirria, pero nadie sabe por qué. Virginia sintió una punzada de inquietud. Recordó la visita de Rodrigo al taller, su insistencia en verla, la advertencia de doña Refugio. ¿Podía ser que el acoso a Tomás estuviera relacionado con ella? La idea le pareció descabellada. Ella era nadie, una costurera sin nombre ni fortuna. ¿Por qué un hombre como Rodrigo Echeverría se molestaría en complicarles la vida? Pero la semilla de la duda había sido plantada. Felipa, ¿usted conoce al joven Rodrigo? ¿Qué clase de persona es? La sirvienta miró hacia la puerta cerrada, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Bajó la voz a un susurro. Es un demonio con piel humana. Ha hecho cosas terribles a las muchachas que trabajan aquí. Algunas tuvieron que irse por la vergüenza. Una murió hace meses en el río. Dicen que fue accidente, pero todos sabemos la verdad. Si él se te acerca, Virginia, no te quedes a solas con él. Grita, corre, haz lo que sea necesario. Y si puedes, termina tu trabajo rápido y vete de esta casa lo antes posible. Las palabras de Felipa helaron la sangre de Virginia. Quiso preguntar más, pero la sirvienta ya se dirigía a la puerta. Tengo que volver a la cocina. Vendré a buscarte cuando la comida esté lista. Y recuerda lo que te dije, no te alejes de las áreas donde hay otros sirvientes. Esta casa tiene rincones oscuros donde pasan cosas oscuras. Virginia intentó concentrarse en su trabajo, pero las advertencias de doña Beatriz y Felipa resonaban en su mente. Examinó los manteles, planificó mentalmente el orden en que trabajaría las reparaciones, enhebró su aguja con hilo de lino del mismo tono que la tela original. Pero sus manos temblaban ligeramente y tuvo que detenerse para respirar profundo y calmarse.
Estaba siendo ridícula, se dijo a sí misma. Estaba en una casa respetable, bajo el techo de la familia que empleaba a su prometido. No iba a pasarle nada malo. Trabajaría durante 3 o 4 días, haría un trabajo excelente, ganaría un buen salario, vería a Tomás aunque fuera de lejos, y luego regresaría a Veracruz. Todo estaría bien. Pero en el fondo de su corazón, una voz pequeña insistía en que algo estaba terriblemente mal, que había caminado voluntariamente hacia una trampa cuyas dimensiones aún no alcanzaba a comprender. La comida del mediodía fue en el comedor de los sirvientes, una habitación anexa a la cocina donde los empleados de la casa tomaban sus alimentos. Virginia se sentó junto a Felipa y otras 3 sirvientas que la observaron con curiosidad. Le hicieron preguntas corteses sobre Veracruz, sobre su trabajo como bordadora, sobre su próxima boda. Virginia respondió amablemente, agradecida por la compañía y la conversación normal que ayudaba a disipar sus aprensiones. Estaban terminando el postre, unas naranjas en almíbar, cuando Rodrigo Echeverría entró al comedor. Todas las conversaciones cesaron abruptamente. Las sirvientas bajaron la mirada a sus platos. Virginia, que no lo había visto entrar, levantó la vista y se encontró con sus ojos clavados en ella con una intensidad que le erizó la piel. Así que finalmente nos conocemos formalmente, dijo Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Virginia Ramírez, la famosa bordadora. Mi madre no ha parado de hablar de tu talento. Virginia se puso de pie, como mandaban las buenas maneras cuando un superior entraba. Joven Rodrigo, mucho gusto. Espero cumplir con las expectativas de doña Beatriz. Estoy seguro de que lo harás. De hecho, tengo algunos trabajos que me gustaría que también atendieras mientras estás aquí. Tengo unas camisas que necesitan reparación. ¿Podrías venir a mi habitación después de que termines de comer para que las veas? La petición, aparentemente inocente, provocó un silencio tenso. Felipa miró a Virginia con ojos suplicantes, transmitiéndole un mensaje silencioso pero urgente: no vayas. Con todo respeto, joven Rodrigo, Virginia habló con voz que se esforzó por mantener firme. Doña Beatriz me contrató específicamente para trabajar en los manteles antiguos. Si usted necesita reparaciones, puedo atender sus camisas después de que termine el trabajo que su madre me encargó, o puedo llevarlas conmigo a Veracruz y regresárselas cuando estén listas. Pero estás aquí ahora. Sería más eficiente que vieras las camisas hoy para que puedas planificar tu tiempo. Me temo que no puedo desviarme del trabajo que me trajo aquí. Doña Beatriz fue muy clara en que su prioridad eran los manteles. La tensión en el comedor era palpable. Rodrigo estudió a Virginia con una expresión que fluctuaba entre sorpresa y algo más oscuro. No estaba acostumbrado a que las mujeres, especialmente las de clase trabajadora, rechazaran sus peticiones. Eres muy dedicada a tu trabajo, dijo finalmente, con un tono que podría haber sonado como elogio pero que llevaba un filo de advertencia. Es una cualidad admirable. Pero también puede ser problemática. A veces la flexibilidad es más valiosa que la rigidez. Entiendo, joven Rodrigo, pero mi reputación profesional depende de cumplir exactamente lo que me encomiendan, en el orden que me lo encomiendan. Rodrigo la miró durante un largo momento que pareció estirarse hasta la eternidad. Finalmente asintió. Como quieras. Pero estoy seguro de que encontraremos tiempo para conocernos mejor antes de que te vayas. Después de todo, serás casi familia cuando te cases con mi capataz. Y con esas palabras salió del comedor, dejando tras de sí un silencio cargado de miedo no expresado. Felipa esperó hasta estar segura de que Rodrigo se había alejado antes de hablar. Hiciste bien en negarte, pero ahora te has convertido en un desafío para él.
Y a Rodrigo le encantan los desafíos. Tienes que tener mucho cuidado, Virginia. ¿Qué puede hacerme? Estoy aquí para trabajar, nada más. En 3 días habré terminado y me iré. En 3 días pueden pasar muchas cosas, murmuró una de las otras sirvientas, una mujer mayor con cicatrices visibles en los brazos. Yo trabajé aquí cuando Rodrigo era adolescente. Ya entonces mostraba su naturaleza cruel. Con los años solo ha empeorado. Y su padre lo protege de cualquier consecuencia. Doña Beatriz sufre en silencio, sabiendo lo que es su hijo pero sin poder hacer nada al respecto. Es una tragedia vivir en esta casa. Virginia quiso preguntar más, pero las sirvientas comenzaron a levantar los platos y dispersarse hacia sus tareas. Ella regresó a su cuarto de trabajo, cerró la puerta y por primera vez en su vida puso una silla contra la manija. No era mucha protección, pero le daba una ilusión de seguridad. Se sentó frente a los manteles e intentó concentrarse en su labor, pero sus pensamientos no dejaban de vagar hacia Tomás. ¿Dónde estaría en ese momento? ¿Sabía que ella estaba en la hacienda? ¿Por qué no había venido a verla? Las horas pasaron lentamente. La luz del sol fue desplazándose por el cuarto, proyectando sombras que se alargaban sobre las paredes. Virginia trabajaba mecánicamente, sus dedos moviéndose por memoria muscular más que por concentración consciente. Al atardecer, Felipa trajo la cena en una bandeja. Sopa de verduras, tortillas, frijoles refritos. Doña Beatriz dice que si prefieres cenar en tu cuarto puedes hacerlo. No tienes que bajar al comedor. Gracias, Felipa. Creo que prefiero quedarme aquí. Tengo mucho trabajo. Es mejor así. Rodrigo cena con la familia a esta hora y a veces se pasea por la casa después, especialmente por el segundo piso. Tranca bien tu puerta esta noche. El consejo no necesitaba mayor explicación. Virginia comió sin apetito, sintiendo que cada bocado se le atascaba en la garganta. Cuando terminó, empujó la pesada cómoda de madera contra la puerta, además de la silla. Era ridículo, pensó, sentirse como prisionera en una casa donde supuestamente era una invitada de trabajo. Pero el miedo que había visto en los ojos de las sirvientas no era algo que pudiera ignorar. Se preparó para dormir, pero mantuvo la ropa puesta en lugar de ponerse el camisón que había traído. Si algo pasaba durante la noche, quería estar lista para huir. Se acostó en la cama angosta, escuchando los sonidos de la casa grande asentándose en la noche, el crujir de las vigas de madera, el viento susurrando por los corredores, el ladrido distante de los perros de guardia. Y entonces, cerca de la medianoche, escuchó pasos en el corredor exterior. Se quedó completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Hubo un silencio largo. Luego la manija giró, empujando contra la resistencia de la cómoda y la silla. Una vez, 2 veces. Luego se detuvo. Virginia esperó que quien fuera se alejara, pero en cambio escuchó una voz que le heló la sangre. Era Rodrigo, hablando apenas por encima de un susurro, sabiendo que ella podía oírlo. Puedes esconderte detrás de muebles todas las noches que estés aquí, Virginia. Pero eventualmente tendrás que salir. Y cuando lo hagas, estaré esperando. Duerme bien. Los pasos se alejaron por el corredor. Virginia permaneció despierta el resto de la noche, con los ojos abiertos en la oscuridad, todos sus instintos gritándole que tenía que salir de esa casa lo antes posible. Al amanecer, en cuanto escuchó movimiento en la casa, Virginia movió los muebles y salió de su cuarto. Bajó las escaleras y fue directamente a buscar a doña Beatriz, a quien encontró en el comedor tomando su chocolate de la mañana.
Señora, disculpe que la interrumpa, pero necesito hablar con usted urgentemente. Doña Beatriz vio la palidez en el rostro de Virginia y comprendió inmediatamente. Despidió a la sirvienta que estaba atendiendo la mesa y le indicó a Virginia que se sentara. ¿Qué pasó? Virginia le contó sobre la conversación en el comedor, sobre los pasos en la noche, sobre la voz de Rodrigo amenazándola veladamente. Doña Beatriz escuchó con expresión cada vez más angustiada, las manos apretadas alrededor de su taza de chocolate. Lo siento profundamente, Virginia. Mi hijo no es lo que yo hubiera querido que fuera. He intentado proteger a las muchachas que trabajan aquí, pero él siempre encuentra la manera. Señora, con todo respeto, necesito irme. Puedo llevarme los manteles y trabajar en ellos en Veracruz. Se los devolveré terminados, se lo prometo, pero no puedo quedarme aquí. Entiendo perfectamente y no te culpo. Le diré a Evaristo que prepare la carreta para llevarte de regreso al puerto hoy mismo. Pero Virginia, hay algo que necesitas saber sobre Tomás. El corazón de Virginia dio un vuelco. ¿Qué pasa con Tomás? ¿Está bien? Está físicamente bien, pero Rodrigo lo ha estado usando contra ti. Lo tiene prácticamente prisionero, trabajando en los campos más alejados, vigilado constantemente. Sospecho que fue la manera de Rodrigo de asegurarse de que Tomás no pudiera advertirte o protegerte mientras estuvieras aquí. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace esto? ¿Qué le hemos hecho? Doña Beatriz suspiró profundamente. No le han hecho nada. Así es como opera mi hijo. Ve algo que alguien más valora y quiere destruirlo por el simple placer del poder. Vio que Tomás te ama y decidió que quitártela sería divertido. Es una crueldad sin sentido, pero es como él está hecho. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Virginia. ¿Y usted no puede hacer nada? Es su madre. Soy su madre, sí, pero él no me respeta ni me teme. Su padre es demasiado indulgente o demasiado ciego para ver lo que su hijo es realmente. He intentado durante años enderezar lo que creció torcido, pero he fracasado. Todo lo que puedo hacer ahora es minimizar el daño donde puedo. Por eso te estoy ayudando a irte. Necesito ver a Tomás antes de irme. Necesito saber que está bien. Te lo traeré. Dame una hora para mandarlo llamar con un pretexto que Rodrigo no pueda rechazar. Espera en tu cuarto y no abras la puerta a nadie excepto a mí o a Felipa. Virginia regresó a su cuarto y esperó, cada minuto sintiéndose como una hora. Finalmente escuchó un golpe suave en la puerta. ¿Virginia? Soy yo, Tomás. Abrió la puerta de golpe y se lanzó a sus brazos. Tomás la abrazó con fuerza desesperada, hundiendo el rostro en su cabello. Ambos lloraban sin pudor. Perdóname, susurró Tomás una y otra vez. Perdóname por no haberte protegido, por no haber sido lo suficientemente valiente para enfrentarlo desde el principio. No es tu culpa. Es ese demonio de hombre. Pero ahora me voy, regreso a Veracruz y tenemos que decidir qué hacer. Tomás se separó de ella, tomando su rostro entre sus manos. Yo también renuncio. Hoy mismo. No puedo seguir trabajando para esta familia. Nos iremos juntos, encontraremos trabajo en otro lugar. Tal vez en Córdoba o en Orizaba, lejos del alcance de los Echeverría. ¿Y la casa que estabas ahorrando? ¿La boda? Nada de eso importa si no estamos juntos y a salvo. Podemos empezar de nuevo en otro lugar. Será más difícil, pero lo lograremos. Estaban sellando este plan con un beso cuando la puerta se abrió violentamente. Rodrigo entró seguido de dos de sus guardaespaldas.
Su rostro estaba rojo de furia. ¡Qué escena tan conmovedora! El capataz y la costurera, planeando su huida. ¿De verdad creyeron que podrían escapar de mí? Tomás se colocó entre Virginia y Rodrigo. Ya basta, Rodrigo. No tienes derecho sobre ella ni sobre mí. Renuncio a mi puesto y nos vamos ahora mismo. No vas a ninguna parte. Ninguno de los dos. Rodrigo hizo una señal y los guardaespaldas agarraron a Tomás por los brazos. Suéltenlo, gritó Virginia. No lo toquen. Intentó interponerse pero Rodrigo la empujó con fuerza, haciéndola caer contra la pared. El golpe le sacó el aire de los pulmones. Tomás forcejeó violentamente con los guardias, logrando liberarse momentáneamente y lanzándose sobre Rodrigo. Los dos hombres rodaron por el suelo, intercambiando golpes. Fue una lucha breve pero brutal. Finalmente los guardaespaldas separaron a Tomás, quien tenía el labio partido y el ojo hinchándose rápidamente. Rodrigo se levantó, limpiándose la sangre de la nariz. Eso fue un error muy grande, Tomás. Acabas de asaltar al hijo de tu patrón. Eso es un delito grave. Podría hacerte arrestar ahora mismo. Hazlo. Prefiero la cárcel que seguir bajo tu control. Oh, la cárcel es demasiado misericordiosa para ti. Tengo algo mejor planeado. Rodrigo miró a Virginia, quien se había levantado del suelo sosteniéndose el costado adolorido. Tú vas a hacer exactamente lo que yo diga, Virginia, o Tomás sufrirá consecuencias que ni siquiera puedes imaginar. Hay muchas formas de lastimar a un hombre sin dejarlo marcas visibles. Accidentes en los campos, castigos que parecen ser parte de la disciplina laboral normal. Eres un monstruo, Virginia escupió las palabras con todo el odio que sentía. Soy un hombre que obtiene lo que quiere. Y lo que quiero ahora es enseñarles a ambos una lección sobre desafiarme. Se volvió hacia los guardaespaldas. Lleven a Tomás a la bodega de herramientas y enciérrenlo allí. Asegúrense de que no pueda salir. En cuanto a ti, miró a Virginia, te quedarás en esta casa hasta que yo decida dejarte ir. Y durante ese tiempo aprenderás cuál es tu verdadero lugar en el mundo. Mi madre espera que yo regrese, Virginia intentó mantener la voz firme. Si no llego, vendrá a buscarme. Tu madre es una lavandera pobre sin conexiones ni recursos. Puede venir todo lo que quiera. Le diré que terminaste tu trabajo y te fuiste, que no sé a dónde. ¿A quién va a creer la gente, a mí o a ella? Doña Beatriz apareció en la puerta en ese momento, habiendo escuchado el alboroto. Al ver la escena, Tomás sangrando, Virginia contra la pared, Rodrigo con expresión triunfante, algo se rompió en ella. Basta, su voz salió como un trueno inesperado. Rodrigo, esto termina ahora. Deja ir a esta muchacha. Cállate, madre. Esto no es asunto tuyo. Soy tu madre y esta es mi casa también. Tienes 5 minutos para soltar a ese hombre y permitir que ambos se vayan, o juro por Dios que iré personalmente con tu padre y le contaré todo. Todo lo que has hecho, todas las muchachas, todo. Rodrigo la miró con incredulidad. No te atreverías. Destruirías esta familia. Esta familia ya está destruida por dentro. Solo mantiene la fachada por cobardía mía. Pero ya no más. 5 minutos, Rodrigo. Madre e hijo se sostuvieron la mirada en una batalla de voluntades. Finalmente Rodrigo rió amargamente. Está bien. Que se vayan. Pero les advierto, se volvió hacia Tomás y Virginia, si dicen una palabra sobre lo que pasó aquí, si intentan armar un escándalo, me aseguraré de destruir sus vidas y las de sus familias.
Conozco gente en Veracruz que por la cantidad correcta de dinero harían cualquier cosa. Accidentes pueden pasar. Casas pueden incendiarse. Familias pueden desaparecer. ¿Está claro? Doña Beatriz, quien si nos están disfrutando esta historia verdadera que cambió la vida de tantas personas, sería maravilloso que nos lo hicieran saber suscribiéndose y compartiendo con alguien más que aprecie estas historias de nuestro México real. Alejó personalmente a Virginia de esa casa de pesadilla. Evaristo preparó la carreta y en menos de una hora Virginia estaba en camino de regreso a Veracruz, llevando consigo los manteles sin terminar y un trauma que sabía marcaría su vida para siempre. Tomás la acompañaba, con el rostro hinchado y magullado. Doña Beatriz les había dado dinero de su propio fondo personal, suficiente para que pudieran establecerse en otro lugar si decidían irse lejos. Lo siento profundamente, les dijo al despedirse, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para detenerlo antes. Rezan por mí, porque voy a tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que fallé en criar a un hombre decente. El viaje de regreso fue silencioso. Virginia y Tomás iban agarrados de la mano, procesando lo que acababa de pasar. Habían escapado, sí, pero la victoria se sentía hueca. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Rodrigo decidiera que no quería dejarlos ir tan fácilmente? ¿Podrían realmente construir una vida bajo la sombra constante de esa amenaza? Llegaron a Veracruz al atardecer. Tomás acompañó a Virginia hasta su casa, donde Domitila los recibió con una mezcla de alivio y alarma al ver el estado de Tomás. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Entre los dos le contaron todo. Domitila escuchó con expresión cada vez más sombría, y cuando terminaron, se persignó 3 veces. Tienen que irse de Veracruz. Hoy mismo si es posible. Ese hombre rico no va a dejarlos en paz. Pero mamá, la boda, los planes. Los planes cambian, hija. Lo importante es que estén vivos y juntos. El padre Anselmo puede casarlos ahora mismo si quieren, sin ceremonia, solo los votos frente a Dios. Y mañana se van a Córdoba o a Puebla, donde ese demonio no pueda encontrarlos. Tomás asintió. Tiene razón, doña Domitila. Nos iremos mañana al amanecer. Pero primero, si Virginia está de acuerdo, me gustaría casarme con ella esta noche. Que al menos eso no nos lo quite Rodrigo Echeverría. Virginia, agotada física y emocionalmente, asintió. Ya no importaban el vestido blanco, la ceremonia en la parroquia grande, los invitados, el almuerzo. Lo único que importaba era estar unida a Tomás ante Dios antes de huir hacia una vida incierta. El padre Anselmo, párroco de la pequeña capilla del barrio de La Huaca, aceptó casarlos esa misma noche. Fue una ceremonia breve e íntima, con solo la familia de Virginia como testigos. La novia llevaba su vestido de diario, manchado aún del polvo del camino. El novio tenía el ojo morado y el labio partido. No había flores, ni música, ni celebración. Pero cuando intercambiaron los votos y el padre los declaró marido y mujer, hubo lágrimas de alegría mezcladas con el miedo. Esa noche durmieron en la casa de los Ramírez, en el cuarto de Virginia, ahora legítimamente casados. Pero ninguno de los dos pudo dormir profundamente. Cada ruido en la calle los sobresaltaba, cada sombra parecía amenazante. Al amanecer se levantaron y prepararon un pequeño atillo con lo esencial, algo de ropa, el dinero que les había dado doña Beatriz, las herramientas de costura de Virginia, una carta de recomendación que doña Refugio les había escrito apresurada cuando se enteró de sus planes. La idea era tomar el tren a Córdoba, buscar trabajo allí, empezar de nuevo con nombres diferentes si era necesario. Pero nunca llegarían a Córdoba.
Mientras se preparaban para salir, un muchacho del barrio llegó corriendo con un mensaje para Tomás. Era de Evaristo, el cochero viejo de la hacienda. El mensaje era urgente y críptico: Don Próspero quiere verte hoy mismo en su casa del puerto. Dice que se enteró de lo que pasó y quiere hacer justicia. Ven solo, sin Virginia. Es importante. Tomás leyó el mensaje con desconfianza. Puede ser una trampa. O puede ser real, dijo Virginia. Si don Próspero realmente se enteró de lo que hizo su hijo, tal vez quiera compensarnos. Tal vez podamos quedarnos en Veracruz después de todo. No confío en nadie de esa familia. Pero don Próspero siempre te trató bien, ¿no? Doña Beatriz dijo que iba a hablar con él. Tal vez lo hizo. Tomás quería rechazar la invitación, tomar a su esposa y partir inmediatamente. Pero una parte de él quería creer que había justicia posible, que un hombre poderoso podría usar su poder para hacer lo correcto. Y si don Próspero estaba genuinamente dispuesto a controlar a su hijo y garantizar su seguridad, no tendrían que huir, no tendrían que abandonar todo lo que conocían. Iré, decidió finalmente. Pero tú te quedas aquí con tu madre. Si no regreso en 3 horas, tomas ese dinero y te vas a Córdoba sin mí. No voy a dejarte. Si algo me pasa, tienes que salvarte. Prométemelo, Virginia. Con el corazón desgarrado, Virginia lo prometió. Tomás salió hacia la dirección que el mensaje indicaba, una casa en el malecón que don Próspero mantenía para cuando tenía negocios en el puerto. Eran las 9 de la mañana. Las calles de Veracruz bullían con actividad: vendedores ambulantes, carretas, niños corriendo, mujeres con canastas en la cabeza. La vida normal de una ciudad que no sabía que en medio de ella se desarrollaba una tragedia. Virginia esperó en casa, mirando el reloj cada 5 minutos, contando los segundos. Cuando pasaron 4 horas sin noticias de Tomás, supo que algo había ido terriblemente mal. Salió corriendo hacia la dirección que Tomás había mencionado. La casa estaba cerrada, aparentemente vacía. Golpeó la puerta sin respuesta. Preguntó a los vecinos, quienes le dijeron que don Próspero no había estado allí en meses, que la casa estaba deshabitada. El mensaje había sido falso. Era una trampa. Y Tomás había caído en ella. Virginia corrió a la comisaría, donde un policía aburrido tomó su denuncia con evidente desgano. Su esposo salió esta mañana y no ha regresado. Señora, han pasado solo unas horas. Los hombres a veces se van a beber o a ver amigos. No entiende, alguien lo llamó con una mentira. Está en peligro. ¿Tiene pruebas de eso? ¿Vio a alguien secuestrarlo? No, pero... Entonces no hay nada que pueda hacer hasta que pasen al menos 24 horas. Vuelva mañana si todavía no aparece. Virginia salió de la comisaría con desesperación creciente. Fue a buscar a doña Refugio, quien cerró el taller inmediatamente y la acompañó a buscar a Tomás por todo el puerto. Preguntaron en cantinas, en el muelle, en la estación de tren. Nadie había visto a un hombre joven con el ojo morado y el labio partido. Era como si Tomás se hubiera desvanecido en el aire. Al caer la noche, Virginia tuvo que aceptar la horrible verdad. Rodrigo había cumplido su amenaza. Había mandado secuestrar a Tomás. Wadorgenian no tenía idea de dónde buscarlo o cómo ayudarlo. Pasó esa noche en agonía, sin comer, sin dormir, solo rezando y llorando. Su madre intentaba consolarla, pero las palabras sonaban huecas. Al día siguiente, cuando Virginia volvió a la comisaría, había un mensaje esperándola. Era una nota escrita con letra elegante, en papel fino. Si quieres volver a ver a tu esposo,
Ven sola a la hacienda San Rafael mañana al mediodía. Ven en la carreta que enviaré por ti. Si vienes acompañada, si le dices a alguien, si intentas cualquier truco, Tomás morirá. Esta es tu única oportunidad. No estaba firmada, pero Virginia sabía perfectamente quién la había enviado. Rodrigo la había vencido. La había puesto en la posición imposible de tener que entregarse para salvar a Tomás. Mostró la nota al policía, quien leyó y se encogió de hombros. Parece un asunto personal, señora. No puedo intervenir en disputas entre particulares. Está chantajeándome. Tiene a mi esposo secuestrado. ¿Tiene pruebas de eso? Porque yo solo veo una nota invitándola a visitar una hacienda. Virginia entendió entonces que las autoridades no la ayudarían. Estaba completamente sola. Esa noche discutió con su madre y con Doña Refugio, quienes insistían en que no fuera, que era obvio que era una trampa, que Rodrigo probablemente ya había matado a Tomás y ahora quería matarla a ella también. Pero si hay aunque sea una posibilidad de que esté vivo, tengo que intentarlo, lloraba Virginia. Es mi esposo. Lo amo. No puedo abandonarlo. Entonces irás a tu muerte, dijo Domitila con voz quebrada. Perderé a mi hija tratando de salvar al hombre que ella ama. ¿Es ese tu destino, Virginia? ¿Morir por amor a los 19 años? Si es mi destino, lo acepto. Pero no puedo vivir sabiendo que no hice todo lo posible por salvarlo. Al amanecer del día siguiente, Virginia se preparó como si fuera a su propia ejecución. Se vistió con su mejor ropa, se peinó cuidadosamente, rezó el rosario completo. Se despidió de su madre y sus hermanos, abrazándolos largo tiempo. A su madre le dio la carta de recomendación y el dinero que quedaba. Si no regreso, úsenlo para los niños. Asegúrense de que estudien, que tengan una vida mejor que la nuestra. La carreta llegó puntual a las 10 de la mañana. El conductor no era Evaristo sino un hombre joven que Virginia no conocía, con expresión dura y ojos que evitaban los suyos. No habló durante todo el viaje. Virginia miraba el paisaje pasar, los campos de caña, las montañas a lo lejos, el cielo despejado de diciembre, y se preguntaba si era la última vez que lo vería. La hacienda parecía más ominosa que antes, como si las paredes mismas emanaran malevolencia. El conductor la dejó en la entrada principal y se fue sin decir palabra. Virginia se quedó de pie en el patio, sin saber qué hacer. Entonces Rodrigo salió de la casa, vestido impecablemente, con una sonrisa en el rostro. Virginia, puntual. Sabía que vendrías. El amor hace a las personas tan predecibles. ¿Dónde está Tomás? Déjame verlo. Primero tenemos que hablar tú y yo. Ven, caminemos. Rodrigo comenzó a caminar hacia los campos y Virginia no tuvo opción más que seguirlo. Caminaron en silencio durante varios minutos, alejándose de la casa. Finalmente llegaron a un lugar donde el camino pasaba junto a un barranco profundo. Era un lugar aislado donde raramente pasaba alguien. Rodrigo se detuvo. Sabes, Virginia, he pensado mucho en ti desde que te fuiste. En cómo me desafiaste, cómo elegiste a ese peón en lugar de aceptar mi atención. Nadie me había rechazado antes de esa manera. Fue refrescante en cierto modo. Solo quiero ver a mi esposo. Cumplí mi parte. Vine sola como pediste. Tu esposo está muerto, dijo Rodrigo sin inflexión en la voz, como quien comenta el clima. Lo maté hace 2 días. Fue rápido y relativamente indoloro. Una bala en la cabeza. Su cuerpo está en el fondo de un pozo viejo en la propiedad.
nadie lo encontrará jamás. El mundo de Virginia se detuvo. Las palabras tardaron segundos en penetrar su conciencia, y cuando lo hicieron, el dolor fue físico, como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Cayó de rodillas, un gemido animal escapando de su garganta. ¿Por qué?, logró preguntar entre sollozos. ¿Por qué lo mataste? Él no te hizo nada. Me desafió. Puso sus manos sobre mí. Eso no puede quedar sin castigo. Y tú, Virginia, me hiciste perder tiempo y esfuerzo persiguiéndote. También necesitas aprender tu lección. Virginia levantó la vista, viendo a través de las lágrimas al demonio frente a ella. Entonces hazlo. Mátame ahora. De todos modos ya no me queda nada por lo que vivir. Oh, no es tan simple. Verás, si simplemente te mato, la gente hará preguntas. Tu madre ya fue a la policía, doña Refugio también. Hay demasiada atención en ti. Pero si sufres un accidente, nadie podrá probar nada. Rodrigo se acercó a ella, tomándola del brazo y levantándola con fuerza. Te perdiste intentando volver sola a Veracruz desde la hacienda. Todos saben que no conoces bien estos caminos. Te caíste por este barranco en la oscuridad. Una tragedia lamentable, pero completamente creíble. La gente sabrá la verdad. La gente sospechará, pero no podrá probar nada. Y las sospechas sin pruebas solo son chismes que eventualmente se desvanecen. Rodrigo comenzó a arrastrarla hacia el borde del barranco. Virginia se resistió, forcejeando con la energía de la desesperación. Logró liberarse momentáneamente y echó a correr por el camino, pero Rodrigo era más rápido y más fuerte. La alcanzó en segundos, tacleándola al suelo. La cabeza de Virginia golpeó contra una piedra y vio estrellas. Ya estoy cansado de este juego, dijo Rodrigo con voz fría. La levantó del suelo como si no pesara nada y la cargó hacia el borde del barranco. Virginia intentó gritar, pero él le tapó la boca con una mano. Con la otra mano, la empujó. La última cosa que Virginia sintió fue el aire abandonando sus pulmones mientras caía, su cuerpo golpeándose contra rocas y arbustos espinosos. El dolor era abrumador, insoportable. Y entonces, Mercifully, la oscuridad la reclamó. Cuando los leñadores encontraron el cuerpo de Virginia Ramírez 4 días después, ya era casi irreconocible. El calor, los animales carroñeros y la descomposición habían hecho su trabajo. Su vestido estaba desgarrado, sus huesos visiblemente rotos en múltiples lugares. La identificaron por el rosario que aún llevaba al cuello, un regalo de su madre. La investigación fue, como Rodrigo había predicho, superficial. El juez local entrevistó a Rodrigo, quien explicó con expresión compungida que Virginia había venido a la hacienda buscando a su esposo desaparecido. Él le había explicado que Tomás había renunciado días antes y se había ido sin decir a dónde, probablemente avergonzado por no poder mantener a su nueva esposa. Virginia había insistido en quedarse para buscarlo en los alrededores, a pesar de las advertencias de doña Beatriz sobre lo peligroso que era andar sola por caminos desconocidos. Rodrigo dijo que había mandado que la llevaran de vuelta a Veracruz, pero ella había insistido en caminar. Supongo que se perdió y cayó por el barranco en la oscuridad. Es una tragedia terrible. La muchacha era muy terca. Doña Beatriz, interrogada por separado, no contradijo la historia de su hijo. Mantenía los ojos bajos y respondía en monosílabos. Cuando le preguntaron si tenía algo más que agregar, simplemente negó con la cabeza. El peso de su cobardía la perseguiría el resto de su vida. Domitila Ramírez rechazó la historia oficial desde el momento en que la escuchó. Mi hija fue asesinada por Rodrigo Echeverría,
declaró en voz alta en el puerto, en el mercado, en cualquier lugar donde alguien la escuchara. Él la mató igual que mató a su esposo. Y la justicia lo protege porque tiene dinero. Pero como Rodrigo había predicho, sin pruebas sus acusaciones eran solo eso, acusaciones. La gente del puerto simpatizaba con ella, pero nadie podía o quería hacer nada contra uno de los hombres más poderosos de la región. El cuerpo de Virginia fue enterrado en el cementerio municipal de Veracruz, en una tumba sin lápida porque la familia no tenía dinero para una. Doña Refugio y las costureras del taller juntaron dinero para pagar los gastos del funeral y algo más para ayudar a Domitila con los gastos de los niños que habían quedado sin la ayuda económica de Virginia. Durante el funeral, llovió, una lluvia torrencial que convirtió las calles en ríos lodosos y obligó a que el entierro se hiciera apresurado, con solo un puñado de personas dispuestas a soportar el diluvio. Domitila estaba de pie junto a la tumba, con la ropa empapada, el rostro contraído en una máscara de dolor que iría más allá de las lágrimas. «Te fallé, hija», susurraba al ataúd que descendía en la tierra enlodada. «Debí haberte obligado a irte, debí haberte escondido algo. Perdóname, mi niña hermosa». En los días que siguieron, Domitila intentó buscar justicia. Fue con abogados que le dijeron que no podían tomar el caso sin evidencia sólida, y que incluso con evidencia sería difícil convencer a un juez de procesar a Rodrigo Echeverría. Fue con periodistas del puerto, quienes escribieron artículos vagos sobre las circunstancias sospechosas de la muerte de Virginia Ramírez, pero sin atreverse a acusar directamente por miedo a demandas por difamación. Fue con el sacerdote de la parroquia, quien le dijo que orara por justicia divina ya que la justicia terrenal había fallado. Frustrada y quebrada por el dolor, Domitila finalmente tuvo que aceptar que su hija no obtendría justicia. Al menos no en esta vida. Pero la historia de Virginia no desapareció. Al contrario, creció con el tiempo, transmitiéndose de boca en boca por el puerto y las haciendas circundantes. Se convirtió en advertencia para otras muchachas. Ten cuidado con los hombres poderosos. Recuerda lo que le pasó a Virginia Ramírez, la novia de la carretera polvorienta. Se convirtió en una leyenda local. Dicen que en las noches lluviosas puedes ver a una muchacha caminando por el camino a la hacienda San Rafael, buscando a su esposo perdido. Pero más allá de la leyenda, la verdad perduraba. Virginia Ramírez había sido una muchacha real, con sueños reales, con un amor real. Había trabajado duro, había ahorrado para su futuro, había esperado pacientemente su boda. Y había sido asesinada por el simple crimen de rechazar a un hombre que creía que su dinero y su apellido le daban derecho sobre cualquier mujer que deseara. Rodrigo Echeverría nunca fue procesado por su muerte ni por la de Tomás Ávila, cuyos restos nunca fueron encontrados. Continuó viviendo en la hacienda San Rafael, continuó acosando a las trabajadoras, continuó siendo protegido por el escudo de su riqueza y sus conexiones. Pero algo cambió después de la muerte de Virginia. Las muchachas que trabajaban en la hacienda comenzaron a organizarse secretamente, advirtiendo a las recién llegadas sobre Rodrigo, creando sistemas para nunca estar solas, protegiendo a las más jóvenes y vulnerables. No era mucho, pero era algo. La resistencia silenciosa de las que no tenían voz oficial pero se negaban a ser víctimas pasivas. Doña Beatriz Echeverría enfermó gravemente 2 años después de la muerte de Virginia. Los médicos dijeron que era una enfermedad del corazón, pero quienes la conocían sabían que era una enfermedad del alma. En su lecho de muerte, llamó a un sacerdote y le confesó todo, los crímenes de su hijo, su propia cobardía al no detenerlo, su parte en la muerte de Virginia al no haber testificado la verdad. El sacerdote la instó a hacer pública su confesión, pero ella se negó, aterrada de las consecuencias incluso en su agonía.
Solo quería que alguien supiera la verdad, susurró. Que alguien supiera que Virginia Ramírez era inocente y murió por nada más que la crueldad de mi hijo. Murió esa misma noche, y el sacerdote guardó su confesión bajo secreto de confesión. Don Próspero Echeverría murió 3 años después, arruinado financieramente por malas inversiones y su salud destruida por el alcoholismo que había desarrollado en sus últimos años. Algunos decían que nunca se había recuperado de descubrir la verdadera naturaleza de su hijo y su propia culpabilidad en haber creado un monstruo. La hacienda San Rafael fue vendida a un consorcio de comerciantes de Veracruz. Rodrigo, despojado de su posición y su fortuna, tuvo que trabajar por primera vez en su vida. Se mudó a la Ciudad de México donde se perdió en el anonimato, aunque hay historias no confirmadas de que continuó su comportamiento predatorio hasta que finalmente cometió el error de atacar a la hija de un hombre poderoso que no toleró su crueldad. Según esas historias, Rodrigo terminó sus días en una cárcel de la capital, muriendo de tuberculosis en condiciones miserables. Pero estas son solo historias, nunca confirmadas oficialmente. Lo único cierto es que desapareció de Veracruz y nunca regresó. Los hermanos de Virginia crecieron con la sombra de su muerte marcando sus vidas. Casimiro se convirtió en un activista laboral, luchando por los derechos de los trabajadores en el puerto, siempre recordando que su hermana había muerto por desafiar el poder de los ricos. Socorro se hizo maestra, dedicando su vida a educar a niñas pobres del puerto, asegurándose de que supieran leer y escribir y conocieran sus derechos, para que no fueran víctimas tan fáciles como lo había sido su hermana. Abundio, el más pequeño, se hizo periodista, escribiendo durante décadas sobre las injusticias del sistema legal mexicano, siempre con la historia de su hermana como motivación. Domitila Ramírez vivió hasta los 72 años, criando a sus hijos menores con lo que ganaba lavando ropa. Nunca se recuperó completamente de la pérdida de Virginia. Visitaba su tumba cada domingo sin falta, llevando flores cuando podía permitírselo, o simplemente sentándose allí a hablarle a su hija muerta. En su lecho de muerte, rodeada de sus hijos y nietos, sus últimas palabras fueron: «Dile a Virginia que hicimos lo mejor que pudimos. Dile que no la olvidamos». La tumba de Virginia Ramírez permaneció sin lápida durante años, hasta que doña Refugio Santa María, antes de morir, dejó dinero en su testamento específicamente para pagar una. La lápida es simple, de piedra gris, y dice: Virginia Ramírez, 1873 a 1892. Amada hija, esposa y amiga. Su muerte fue injusta pero su memoria es eterna. En las décadas que siguieron, el puerto de Veracruz cambió radicalmente. Llegó la Revolución Mexicana con sus promesas de justicia social y tierra para los campesinos. El viejo orden porfiriano cayó y con él muchas de las haciendas que habían funcionado casi como feudos. Pero aunque las estructuras cambiaron, la violencia contra las mujeres, especialmente las de clases bajas, continuó. Virginia Ramírez se convirtió en símbolo de todas las mujeres que habían sido victimizadas por hombres poderosos y un sistema que protegía a sus verdugos. Y entonces es justo ahora cuando quiero que me ayuden a compartir este mensaje. Si esta historia los conmovió tanto como a mí al investigarla, por favor compártanla. Es importante que historias como estas no se pierdan en el olvido, porque olvidar es permitir que se repitan. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y déjenme saber en los comentarios qué otras historias de nuestro México profundo les gustaría que investigara. Su apoyo es lo que hace posible que sigamos rescatando estas voces del pasado. El camino donde murió Virginia, esa carretera polvorienta que conectaba Veracruz con las haciendas del interior, todavía existe. Ahora está pavimentado, transitan automóviles modernos en lugar de carretas tiradas por mulas,
pero los lugareños todavía se refieren a cierta sección de ese camino como el lugar donde cayó la novia. Hay una pequeña cruz de madera marcando el sitio aproximado del barranco donde fue encontrada, aunque nadie sabe exactamente quién la puso o cuándo. La cruz es repintada regularmente de blanco por manos desconocidas y a menudo tiene flores frescas a sus pies. En 1948, cuando se cumplieron 50 años de la muerte de Virginia, un grupo de maestras de Veracruz organizó un pequeño acto conmemorativo en su tumba. Colocaron una placa adicional que decía, a Virginia Ramírez y todas las mujeres cuyas voces fueron silenciadas por la violencia. Nunca las olvidaremos. Ese acto comenzó una tradición que continúa hasta hoy. Cada 14 de febrero, el día que debería haber sido su aniversario de boda, un grupo de mujeres se reúne en su tumba para recordarla. Leen poemas, comparten historias de otras mujeres victimizadas y renuevan el compromiso de luchar por un México donde ninguna mujer más tenga que morir simplemente por decir no. La historia de Virginia ha sido contada en corridos, en obras de teatro local, en murales pintados en escuelas de Veracruz. Cada generación la redescubre y encuentra en ella un reflejo de las luchas continuas. Porque aunque han pasado más de 130 años desde su muerte, la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad terrible en México y el mundo. Los nombres cambian, las circunstancias específicas varían, pero la historia fundamental se repite, mujeres asesinadas por hombres que creían tener derecho sobre sus cuerpos, sus vidas, sus decisiones. Virginia Ramírez fue una entre miles, entre millones a lo largo de la historia. Pero su historia particular, documentada y recordada, sirve como testimonio y advertencia. En los archivos del puerto de Veracruz todavía se puede encontrar el expediente oficial de su muerte, amarillento y frágil con el paso del tiempo. Las palabras escritas con tinta que se desvanece declaran oficialmente que fue un accidente. Pero en los márgenes de ese mismo expediente, con letra diferente agregada mucho después, alguien escribió, esto fue un asesinato. Que la verdad sea conocida algún día. Nunca sabremos quién escribió esas palabras, qué funcionario con conciencia no pudo soportar participar en la mentira oficial. Pero esas palabras están allí, desafiando silenciosamente la versión oficial, insistiendo en que la verdad importa. Y la verdad es que Virginia Ramírez era una muchacha de 19 años que quería casarse con el hombre que amaba, tener una casita propia, coser ajuares bonitos para las novias del puerto, criar hijos en un hogar lleno de amor. Quería una vida sencilla, honesta, trabajadora. No pedía riquezas ni reconocimiento social. Solo quería la oportunidad de vivir con dignidad. Pero esa oportunidad le fue arrebatada por un hombre que nunca aprendió que las mujeres eran seres humanos con voluntad propia y no juguetes para su entretenimiento. Y fue abandonada por un sistema de justicia que valoraba más proteger a los poderosos que hacer justicia a los vulnerables. Su historia no tiene un final feliz. No hay justicia poética donde el villano recibe su merecido castigo. No hay vindicación dramática en las cortes. Solo hay una muchacha muerta, una familia destrozada, y un crimen que quedó oficialmente impune. Pero hay algo más. Hay memoria. Porque mientras sigamos contando la historia de Virginia Ramírez, mientras su nombre sea recordado y su muerte lamentada, ella no ha sido completamente vencida. Su voz, silenciada en 1892, sigue resonando a través de los años, diciendo, esto me pasó. Fue injusto. No dejen que se olvide. No dejen que les pase a otras. Y esa es quizás la única forma de justicia que podemos darle a Virginia ahora, mantener viva su memoria, contar su historia, asegurarnos de que no fue solo otra estadística olvidada en la larga y sangrienta historia de violencia contra las mujeres en México. Hay un libro en la Biblioteca Municipal de Veracruz,
escrito en 1935 por el hermano menor de Virginia, Abundio Ramírez, quien se convirtió en escritor y periodista. El libro se titula La novia de la carretera polvorienta. El crimen de Virginia Ramírez y la injusticia del porfiriato. En él, Abundio recopiló todos los documentos que pudo encontrar sobre el caso de su hermana. Testimonios de los trabajadores de la hacienda que nunca fueron incluidos en la investigación oficial, cartas que Virginia había escrito a su familia describiendo sus miedos, el testimonio de Doña Refugio sobre las amenazas de Rodrigo, incluso una copia de la confesión de Abed que Doña Beatriz había hecho al sacerdote, quien finalmente decidió romper el secreto de confesión años después cuando él mismo estaba muriendo, argumentando que el deber hacia la verdad y la justicia superaba cualquier juramento. El libro fue un escándalo menor cuando se publicó. Para entonces muchos de los protagonistas ya habían muerto, pero algunos familiares de los Echeverría intentaron demandarlo por difamación. La demanda fue desestimada porque Abundio había documentado meticulosamente cada acusación con evidencia y testimonios. El libro nunca fue un best-seller nacional, pero se convirtió en lectura importante para activistas por los derechos de las mujeres y reformadores sociales. Varias generaciones de feministas mexicanas crecieron leyendo sobre Virginia Ramírez y tomando fuerza de su trágica historia. En la década de 1970, durante el auge del movimiento feminista moderno en México, un grupo de estudiantes de teatro en Veracruz montó una obra basada en la vida y muerte de Virginia. La obra, titulada simplemente Virginia, se presentó en teatros, escuelas y plazas públicas. Una de las líneas más poderosas de la obra venía al final, cuando el personaje de Virginia, ya muerta, se dirigía directamente a la audiencia: yo ya no puedo hablar por mí misma. Pero ustedes sí pueden. Hablen por las que ya no tienen voz. Luchen por las que ya no pueden luchar. No dejen que mi muerte sea en vano. La obra fue censurada brevemente por el gobierno local por considerarse demasiado provocativa, pero la censura solo aumentó su popularidad. Se volvió una producción underground, presentándose en casas privadas y espacios alternativos. Eventualmente la censura fue levantada y la obra se convirtió en un clásico del teatro social mexicano. En 1992, 100 años después de la muerte de Virginia, el gobierno municipal de Veracruz finalmente reconoció oficialmente que su muerte había sido un asesinato, no un accidente. En una ceremonia pequeña pero significativa, el alcalde presentó una disculpa formal a la familia de Virginia, reconociendo que las autoridades de la época habían fallado en su deber de protegerla y buscar justicia. La familia, representada por los nietos y bisnietos de los hermanos de Virginia, aceptó la disculpa. Uno de ellos, una mujer llamada Virginia Ramírez Cruz en honor a su tía abuela, dio un discurso. Esta disculpa llega 100 años tarde. No devuelve a Virginia a la vida, no repara el dolor de su madre que murió sin ver justicia. Pero es importante que finalmente se reconozca la verdad. Mi tía abuela no murió en un accidente. Fue asesinada. Y fue asesinada porque un sistema entero, legal, social, económico, consideraba que las vidas de mujeres como ella no importaban tanto como proteger a hombres poderosos. Aceptamos esta disculpa no para cerrar el caso, sino para recordarnos que este tipo de injusticia no puede volver a suceder. Y sin embargo, sigue sucediendo. Cada vez que una mujer es asesinada por un hombre que creyó tener derecho sobre ella, cada vez que las autoridades no investigan adecuadamente, cada vez que un sistema protege al victimario en lugar de a la víctima, Virginia muere de nuevo. Así que esta disculpa solo tendrá significado si va acompañada de acciones reales para proteger a las mujeres de hoy.
Las palabras resonaron con particular fuerza en esa década, cuando México comenzaba a confrontar la terrible realidad del feminicidio sistemático. La historia de Virginia Ramírez, lejos de ser una reliquia del pasado, era tristemente relevante. Los nombres habían cambiado pero el patrón persistía: mujeres asesinadas, investigaciones deficientes, impunidad para los asesinos. En el año 2000, el camino donde murió Virginia fue oficialmente renombrado como Carretera Virginia Ramírez en un tramo de 5 kilómetros que incluye el lugar de su muerte. Se instaló una señal de tránsito con su nombre y fechas, y una placa explicando brevemente su historia. No todos estuvieron de acuerdo con el cambio de nombre. Algunos argumentaban que era innecesario revivir tragedias del pasado, que era mejor dejar a los muertos en paz. Pero prevaleció la visión de que recordar era necesario, que los nombres en las calles y los monumentos públicos no deberían estar reservados solo para héroes militares y políticos, sino también para víctimas cuyas historias nos enseñan lecciones importantes sobre justicia y dignidad humana. Hoy, si viajas por esa carretera, verás la señal. Muchos conductores pasan sin notar, apurados en sus trayectos. Pero algunos se detienen, especialmente mujeres jóvenes que han oído la historia. Se bajan de sus autos, caminan hasta la pequeña cruz blanca, dejan flores o una vela. A veces escriben mensajes en un cuaderno que alguien dejó allí años atrás y que es reemplazado regularmente cuando se llena. Los mensajes son diversos: gracias por tu valentía, Virginia, que descanses en paz, ya no estás sola, tu historia me dio fuerza para dejar a mi abusador, las mujeres de hoy luchamos en tu memoria. Es un santuario improvisado, no oficial, mantenido por la devoción colectiva de personas que se niegan a olvidar. En las escuelas de Veracruz, la historia de Virginia Ramírez es ahora parte del currículo local sobre historia y género. Los estudiantes de secundaria aprenden sobre el contexto del porfiriato, sobre las condiciones de las mujeres trabajadoras de la época, sobre cómo el sistema legal funcionaba para proteger a los poderosos. Y luego leen sobre Virginia, estudian su caso, debaten sobre qué podría haberse hecho diferente, qué lecciones se aplican todavía hoy. Algunos maestros llevan a sus estudiantes en excursiones al cementerio donde está enterrada Virginia, y luego al lugar en la carretera donde murió. Es una lección de historia viviente, un recordatorio de que las fechas y nombres en los libros de texto representaban personas reales con vidas reales y muertes reales. La reacción de los estudiantes varía. Algunos se conmueven profundamente, otros la ven como una historia más de un pasado lejano. Pero todos se quedan con una pregunta inquietante: si Virginia viviera hoy, ¿las cosas serían diferentes? La respuesta honesta es: tal vez un poco, pero no tanto como debería. En el México del siglo XXI, una mujer es asesinada cada 2 horas en promedio. Muchos de esos crímenes quedan sin resolver. La impunidad sigue siendo la norma más que la excepción. Los nombres de los villanos han cambiado, pero el patrón persiste: violencia, silencio, injusticia. Virginia Ramírez murió en 1892, pero su historia podría haberse repetido en 1992, en 2002, en 2012, en 2022. Los detalles específicos cambiarían: ahora habría celulares en lugar de cartas, autos en lugar de carretas, ADN forense en lugar de testimonios oculares, pero la esencia sería la misma. Una mujer dice no, un hombre no acepta ese no. La violencia resulta. El sistema falla. Tal vez esa es la lección más dolorosa de la historia de Virginia: no es solo una historia del pasado. Es una historia del presente continuo. Cada Virginia que muere hoy por violencia de género es un eco de aquella Virginia de 1892. Y cada una de esas muertes es un fracaso colectivo, una prueba de que aún no hemos aprendido,
aún no hemos cambiado lo suficiente. Pero también hay esperanza en la historia de Virginia. Esperanza en las mujeres que la recordaron cuando las autoridades querían que fuera olvidada. Esperanza en su hermano que dedicó su vida a documentar su historia. Esperanza en las generaciones posteriores que tomaron fuerza de su memoria. Esperanza en cada persona que se detiene en ese camino polvoriento para dejar flores y recordar. La memoria es resistencia. Contar historias es resistencia. Negarse a olvidar es resistencia. Y en esa resistencia hay una promesa. Que aunque Virginia no obtuvo justicia en vida, no se le permitirá ser olvidada en muerte. Su nombre persistirá. Su historia será contada. Y tal vez, solo tal vez, esa persistencia contribuirá a un futuro donde ninguna mujer más tenga que morir en una carretera polvorienta solo por atreverse a soñar con amor y libertad. En 2023, 131 años después de su muerte, un grupo de artistas urbanos pintó un mural de Virginia Ramírez en una pared cerca del mercado del puerto de Veracruz. El mural la muestra como era, una muchacha joven de ojos brillantes, con su aguja y su tela, pero con alas de mariposa emergiendo de su espalda. Las alas están pintadas con los colores vibrantes del Golfo de México, azules, turquesas, dorados. Alrededor de su figura están escritos los nombres de otras mujeres de Veracruz que han sido víctimas de feminicidio en años recientes. Es bello y desgarrador simultáneamente. El mural se ha convertido en un lugar de peregrinación informal. Mujeres que han sufrido violencia vienen a tomarse fotografías frente a él, como una forma de reclamar fuerza. Activistas organizan protestas que comienzan o terminan allí. En el Día Internacional de la Mujer, el espacio frente al mural se llena de velas, flores, carteles exigiendo justicia. El mural ha sido vandalizado varias veces, personas que se ofenden por el recordatorio de injusticias pasadas y presentes intentan borrarlo o cubrirlo. Pero cada vez, la comunidad se organiza para restaurarlo, a menudo haciéndolo más grande y más brillante que antes. Es un ciclo que parece apropiado, intento de borrar la memoria, resistencia, memoria restaurada más fuerte. Tal como Virginia misma, intentaron borrarla de la historia, pero la resistencia colectiva la ha mantenido presente. Cuando Domitila Ramírez murió en 1935, sus últimas palabras a sus hijos fueron: no dejen que se olvide lo que le pasó a Virginia. Cuenten su historia. Asegúrense de que su muerte signifique algo. Y sus hijos cumplieron. Y los hijos de sus hijos han cumplido. Y ahora, más de un siglo después, la historia sigue siendo contada. En este mismo momento, en alguna escuela de Veracruz, un maestro está contándole a sus estudiantes sobre Virginia Ramírez. En algún auto en la carretera, una madre está señalándole a su hija la cruz blanca y explicando por qué es importante recordar. En alguna casa, una mujer está compartiendo la historia con sus amigas como advertencia y como inspiración. La voz de Virginia, silenciada en 1892, sigue hablando a través de todos nosotros que nos negamos a dejarla ser olvidada. Y aquí, al final de este largo relato, quiero ser muy directo con ustedes: esta historia es desgarradora. Es injusta. Es frustrante porque no tiene el final feliz que deseamos. Virginia no obtuvo justicia. Su asesino nunca fue castigado. El sistema falló completamente. Y podríamos sentir que contar historias como esta solo perpetúa el dolor, solo nos recuerda lo terrible que puede ser la humanidad. Pero yo creo lo contrario. Creo que contar estas historias es un acto de amor y de esperanza. Es amor porque honramos a las víctimas, les damos voz cuando les fue quitada, insistimos en que sus vidas importaron. Es esperanza porque cada vez que escuchamos una historia como esta y sentimos rabia, tristeza,
determinación, estamos afirmando que esto no está bien, que las cosas deben cambiar, que no aceptamos un mundo donde la violencia contra las mujeres sea normal o inevitable. Virginia Ramírez era una muchacha real. Amó, soñó, trabajó, esperó su boda con ilusión. Y murió de una manera horrible e injusta. Pero no murió en vano si su historia nos mueve a acción, si nos hace más conscientes, más compasivos, más determinados a construir un mundo diferente. Cada vez que una mujer encuentra el valor para denunciar a su abusador, está honrando a Virginia. Cada vez que una comunidad se organiza para proteger a sus miembros más vulnerables, está honrando a Virginia. Cada vez que un sistema de justicia realmente investiga y procesa casos de violencia contra mujeres, está honrando a Virginia. Y cada vez que nos negamos a olvidar, cada vez que contamos estas historias, estamos manteniendo viva la memoria de todas las Virginias que han existido y resistiendo la idea de que sus vidas no importaron. Por eso les pido que compartan esta historia. No para deprimirse o para sentir desesperanza, sino para recordar por qué el trabajo de construir un mundo más justo es tan importante. Compartan esta historia con sus hijas para que sepan que deben ser fuertes y que tienen derecho a decir no. Compartan esta historia con sus hijos para que entiendan que el respeto al no de una mujer no es opcional sino fundamental. Compartan esta historia con sus comunidades para que recordemos que la justicia no es automática sino algo por lo que hay que luchar constantemente. Y si esta historia los conmovió tanto como a mí, si sintieron rabia por la injusticia, dolor por Virginia y su familia, esperanza en la resistencia de quienes mantuvieron viva su memoria, entonces por favor, suscríbanse a este canal para más historias del México real, del México que no siempre aparece en los libros de historia oficiales pero que necesita ser contado. Dan like si creen que historias como esta importan. Y déjenme en los comentarios qué otras historias les gustaría que investigara, qué otras voces del pasado necesitan ser escuchadas en el presente. Porque mientras sigamos contando estas historias, mientras sigamos recordando, las víctimas no habrán sido completamente silenciadas. Sus voces resuenan a través del tiempo, a través de nosotros, diciendo, esto pasó. Fue injusto. No lo olviden. Hagan algo diferente. Y esa, al final, es la única justicia que podemos darle ahora a Virginia Ramírez. Memoria, reconocimiento y el compromiso de luchar por un mundo donde su historia nunca tenga que repetirse. Gracias por quedarse hasta el final de este relato. Gracias por escuchar la historia de Virginia. Y gracias por ser parte de mantener viva su memoria. Descansa en paz, Virginia Ramírez, novia de la carretera polvorienta. No estás olvidada. No lo estarás nunca.